Buenas tardes, chicos. Aquí vamos a hacer un resumen de los gráficos a nivel intuitivo de algunas funciones. Comenzaremos por las funciones de primer grado. Su fórmula es f de x igual a x más b y su gráfico se corresponde con rectas. Recuerden que a es la pendiente y b es la ordenada al origen. Cuando la pendiente es mayor que 0, la recta es creciente. Cuando la pendiente es menor que 0, o sea, tiene un valor negativo, la recta es decreciente. Y en cambio, cuando la función tiene un valor de a nulo, o sea, a igual a 0, y eso quiere decir que no la vemos, vamos a estar hablando de una recta constante. Entonces la fórmula será del tipo f de x igual b. Por ejemplo, f de x es igual a 3, siempre vale 3. Y estas son las gráficas de primer grado. Por eso la x está elevada a un valor que no vemos, pero que es 1, primer grado. Las funciones polinómicas de segundo grado, o sea, las funciones cuadráticas, tienen una fórmula ax cuadrado más bx más c. El mayor exponente de la x es el 2. Y a no puede valer 0, porque si a vale 0 se transforma en una recta. Sus gráficos son parábolas y cuando a es mayor que 0, la concavidad de la parábola es positiva. Es lo que decíamos la sonrisita contenta. Y cuando a es menor que 0, la parábola tiene una concavidad negativa. Que a veces decimos, para acordarse, que la parábola está triste. Pero se dice la concavidad es negativa. Las funciones de tercer grado, o sea, las funciones cúbicas, tienen gráficas como ondas. Cuando a es positivo, fíjense que la función es creciente y cuando a es negativo, la función decrece. La fórmula es ax cubo más bx cuadrado más x más d. A no puede ser 0 de vuelta porque si no, estamos frente a una función cuadrática. Y el exponente mayor al que está elevado la x es al 3. Por eso es cúbica. Las funciones racionales, como su nombre lo indica, racional viene de división, de razón, de fracción. Entonces interviene una división. La fórmula es del tipo f de x igual a x más b dividido cx más d. Cx es el denominador y no puede valer 0. Tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque no existe la división por 0, definida en matemática. No se puede dividir por 0. Este hecho hace que nosotros busquemos en qué valores se divide, queda el denominador 0. En menos d sobre c aparece la asíntota vertical y eso es la interrupción del dominio en las funciones racionales. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de analizar los gráficos de las funciones racionales. Se llaman hipérbolas y van a ver que tiene una forma característica. Estamos acostumbrados a verlos en la primaria de la función inversa. Es una de las ramas de la hipérbola y acá vamos a estar frente a dos ramas de la hipérbola cuando la constante del numerador es positiva. Vamos a estar usando el primer y el tercer cuadrante, que acá no sé si en el dibujo me quedó primero y segundo, pero es primero y tercero. Y cuando la constante del numerador sea negativa, vamos a estar ocupando el segundo y el cuarto cuadrante. Se comienza del que marcamos primer cuadrante y el sentido antihorario se recorre primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Las características son que el primer cuadrante, la X y la Y son positivos y después, según cómo se va recorriendo cada uno de los cuadrantes. La fórmula de las racionales, como habíamos dicho, un polinomio dividido otro,
una función de primer grado dividida otra en este caso, van a tener entonces que el denominador no puede valer 0 por esto de la división, la fracción, la razón, como habíamos estado hablando. Para saber dónde vale 0 exactamente, vamos a estar diciendo cx más d distinto de 0 y vamos a buscar dónde específicamente vale 0. Ahí les marqué con color rosa la división, la rayita de división. No hay que olvidarse esa parte. Entonces dijimos que primer y tercer cuadrante se ocupan, ¿sí? Cuando tenemos el numerador positivo, y segundo y cuarto cuadrante cuando la constante en el numerador es negativa. Y después también lo podemos ampliar a estudiar qué pasa con la recta que está sobre, o sea, en el numerador. De allí se van a empezar a dar desplazamientos. Marqué el origen de coordenadas en ambos casos para que lo vean centrado como sería el caso más básico. Esa es f de x igual a 1 dividido x. En el caso de primer y tercer cuadrante, ven que lo escribí bien. Y f de x igual a menos 1 sobre x en el caso del segundo y el cuarto cuadrante, que ahí creo que arrastra un error, sí. Bueno, entonces, cuando la función está centrada en el origen, lo que aparecen son la asíntota vertical coincidente con el eje y, x igual 0, y la asíntota horizontal y igual a 0, coincidente con el eje x. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de este segundo ejemplo, que el denominador es x menos 2, tenemos que fijarnos dónde vale 0. ¿Por qué? Porque donde valga 0 no existe la división y allí va a aparecer la asíntota vertical. ¿Qué planteamos? X menos 2 distinto de 0, lo que nos termina dando que x es 2 y allí aparece la asíntota vertical. La asíntota horizontal es y igual a 0. Vemos que el numerador es positivo y entonces desplazamos horizontalmente las hipérbolas y con este nuevo, con las ramas de la hipérbola y con este nuevo origen nos acordamos esto del primer y tercer cuadrante como para saber a dónde es que vamos a estar graficando. Se desplazó. Ya sé que acá no va a estar todo en las mismas condiciones que dijimos al principio, pero para que tengan una idea del desplazamiento. Y en este último ejemplo vamos a mirar qué pasa si fuera menos 1 dividido x menos 2. Entonces nos vamos a fijar a dónde x menos 2 es distinto de 0. Planteamos la ecuación. Nos aparece que la asíntota vertical va a estar en x igual 2. Y vamos a tener que quitar del dominio el valor menos 2. Perdón, que la asíntota vertical sigue estando en 2. Me equivoqué ahí, ahora lo voy a corregir todo sobre el video con un texto. En el dibujo no es real es menos 2, sino real es menos el valor 2. Fíjense cómo se ve ahora la simetría respecto del nuevo origen de cruce de asíntotas, que era segundo cuadrante y cuarto cuadrante, por decirlo con el desplazamiento. La asíntota vertical interrumpe el dominio de la función. Entonces, la fórmula que buscamos es que cx más d sea distinto de 0, o sea que el denominador no se anule, y allí donde se anule aparece que la asíntota vertical se puede calcular por la fórmula menos d sobre c. El dominio entonces va a ser
los reales menos la asíntota vertical. Vemos nuevamente el ejemplo. Planteamos x menos 2 distinto de 0, x distinto entonces de 2, la asíntota vertical va a estar en x igual 2, esa es la ecuación, y el dominio son los reales menos el valor 2. Lo que hago es mostrarles en este ejemplo cómo elegimos. ¿Quién es A? 0. ¿Por qué? Porque no existe, no estamos viendo el valor de la x en el numerador. 0x más 1, que es la b. Al ver x solo es 1, sería c es 1. Y d es menos 2. Planteamos la ecuación que habíamos llegado y nos queda que la asíntota vertical tiene ecuación x igual 2. Ahora vamos a calcular la asíntota horizontal. Para ello, volvemos a acordarnos de la fórmula. Es A dividido C. Vamos a mirar la componente que acompaña a la x en el numerador y la que acompaña en el denominador. En el ejemplo anterior, que era 1 sobre x menos 2, vamos a ver quién es, cómo lo vamos a explicar como A, B, C, D. Ahí lo expresé lo que antes había dicho de forma abstracta. A es 0, B es 1, C es 1 y D es menos 2. Fíjense el signo del menos 2. La asíntota horizontal entonces es A sobre C, A es 0 y C es 1. Nos queda que la ecuación de la asíntota horizontal es I igual a 0. Y esto interrumpe la imagen. La imagen son, en este caso, los reales menos el valor de la asíntota horizontal, que sería los reales menos el 0. Graficamos nuevamente el par de ejes coordenados. Marcamos la asíntota vertical en 2, x igual 2. Y también la asíntota horizontal en y igual a 0. Acuérdense, horizontal, acostado como si fuera el horizonte, vertical, parado, como si fueran las columnas o cuando hacemos el ejercicio de la vertical de educación física, como para acordarse. Entonces, ahora tenemos una especie de nuevo centro para ubicar las ramas de la hipérbola. Se desplazó, para que ustedes se den cuenta y se acuerden esto de que como es positivo, el numerador en este caso, vamos a usar lo que se correspondería en este nuevo centro con el primer cuadrante y con el tercero. Y ahí tenemos una idea aproximada de cómo podemos graficar esta función, la gráfica de la hipérbola. Otros elementos a analizar, ordenada al origen. Se calcula evaluando la x en 0. Entonces, ponemos 0 en el valor de la x, hacemos la cuenta, nos da menos 0,5, que sería menos 1/2. La ordenada al origen tiene coordenada entonces 0 menos 0,5. Y es donde la gráfica corta al eje Y, al eje de ordenadas. Otro elemento a estudiar sería la raíz, pero esta función no tiene raíz ya que la asíntota horizontal es el eje X. Perdón, sí, es el eje X que se corresponde con la ecuación igual a 0.